En la antigua China, vivía un monje solitario, en un sereno y remoto pueblo. Esta tranquila aldea, situada en los márgenes de un apacible río, se había convertido en el santuario del monje, que había renunciado a la agitada vida de la ciudad en busca de paz y conocimiento. Sus días estaban llenos de reflexiones silenciosas, de profundas meditaciones, y de largas horas dedicadas al estudio de los textos sagrados. Pero a pesar de su vida apacible, una oscuridad interna atormentaba su espíritu. Era una pregunta que lo asaltaba cada amanecer, y no lo dejaba dormir cada noche. ¿Cuál es mi propósito en la vida?, se preguntaba. Cada día, el monje se sentaba a la orilla del río, ya que el constante fluir del agua le proporcionaba cierta tranquilidad. Observaba el curso del agua, su camino sinuoso y constante a través de montañas, valles y llanuras. La corriente le fascinaba, su aparente serenidad y firmeza eran atributos que el monje ansiaba para su propia vida. A menudo, su mirada se posaba en las hojas solitarias, arrastradas por la corriente, y se preguntaba a dónde las llevaría el río, y qué propósito tendrían en su viaje. Un día, mientras se perdía en la contemplación de una hoja dorada de otoño, que bailaba con el viento antes de ser abandonada en el río, una visión le asaltó. Imaginó la hoja como un barco en miniatura, embarcándose en un viaje misterioso hacia un destino desconocido. Esta visión conmovió profundamente al monje. De repente, sintió una intensa conexión con la hoja. Comprendió que, al igual que él, la hoja estaba en un viaje a través del río, un viaje de descubrimiento, sin saber dónde la corriente la llevaría. Sin duda, era un viaje lleno de incertidumbre y misterio, pero también de sorpresas y maravillas. Una emoción inusual y poderosa lo inundó, un deseo abrasador de seguir a la hoja en su viaje, de convertirse en un compañero en su aventura. Ansiaba conocer la dirección de la corriente, descubrir a dónde llevaba el río, a qué destino conducía su flujo constante. En su corazón, este deseo se transformó en una llama ardiente, una llama de curiosidad y anhelo que no podía ser ignorada. Este fue el momento que cambió todo para el monje. Decidió seguir este deseo, dejarse llevar por el flujo de su corazón, al igual que la hoja se dejaba llevar por el flujo del río. No sabía a dónde le llevaría este viaje, pero estaba listo para embarcarse en esta aventura, para seguir la corriente, y así, poder descubrir su verdadero propósito en la vida. Equipado con un bote sencillo pero resistente, el monje inició la persecución de la hoja dorada. Durante días y noches, siguió a la hoja, a través de aguas tranquilas y también de violentas corrientes, bajo el sol implacable y la luna pálida. A pesar de los obstáculos y desafíos, la hoja parecía poseer una fuerza misteriosa que la mantenía flotando, siempre hacia adelante. Sin embargo, un día, mientras el monje descansaba en la orilla, una tormenta implacable azotó el río. Refugiándose en una cueva cercana, esperó a que la tormenta pasara. Pero cuando el cielo al fin se despejó y el río recuperó su serenidad, la hoja dorada había desaparecido. El monje se sintió desolado. Su guía, su compañera en este viaje, se había perdido en la furia de la naturaleza. Pero entonces, recordó la fuerza y la persistencia de la hoja, y recordó la constancia del río. No podía rendirse ahora, no cuando había recorrido tanto camino, no cuando había aprendido tanto. Así que tomó una decisión, seguiría adelante, seguiría el curso del río, aunque ya no estuviera la hoja. A medida que el monje continuaba su viaje en solitario, mientras el sol empezaba a descender en el horizonte y el río parecía adquirir una textura dorada y misteriosa, una revelación comenzó a tomar forma en su mente, como una semilla germinando en tierra fértil. Se sintió envuelto por una extraña sensación de entendimiento, un momento de claridad que envolvió su ser. Comprendió que no era solo la hoja la que estaba siendo arrastrada por el río hacia su destino. Él, al igual que la hoja, estaba siendo llevado por la corriente de la vida. Todo su viaje, su decisión de dejar la ciudad, su elección de vivir en aislamiento, su deseo incesante de buscar un propósito, y ahora, su travesía en el río, todo era parte de una corriente que lo llevaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Y no era solo él y la hoja.
todo en el universo, desde las estrellas que parpadeaban en el cielo hasta el más pequeño grano de arena en la orilla del río, todos eran llevados por la corriente de la existencia, todos eran parte de este eterno fluir. Los ríos y los mares, las montañas y las llanuras, las plantas y los animales, todo se movía al ritmo de la vida, fluyendo en armonía hacia un destino desconocido. Todos formaban parte de un todo más grande. Cada uno de ellos era una parte de este gran universo, cada uno era un hilo en la tela del tiempo y del espacio, cada uno llevado por las corrientes del destino y de la vida. Todo estaba interconectado en un maravilloso baile de existencia. Era un entendimiento que venía de la observación de la naturaleza y de la introspección de su propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, el monje sintió paz. Ahora sabía que su búsqueda de un propósito no era más que una parte del viaje de la vida. No tenía que luchar contra la corriente, sino dejar que la vida lo llevara, al igual que el río llevaba a la hoja. No tenía que conocer el destino para disfrutar del viaje. Todo lo que tenía que hacer era seguir fluyendo, al igual que la hoja, al igual que el río, hacia el destino desconocido que la vida le tenía reservado. Después de innumerables días y noches de remar, de desafiar los elementos y de batallar con sus propios miedos e incertidumbres, el río se abrió en un inmenso y resplandeciente mar. La vista del mar, con su vastedad y su horizonte infinito, dejó al monje sin aliento. Pero entonces, a lo lejos, vio algo que le robó el corazón, una isla dorada, brillando bajo el sol. Era la hoja, ahora transformada, como si el viaje la hubiera convertido en una tierra prometida. En ese momento, el monje tuvo una epifanía. No había un propósito singular que buscar, no había un destino final al que llegar. El propósito estaba en el viaje, en el fluir incesante del río de la vida. La hoja no tenía un destino, sino un camino. Y al igual que la hoja, él también era parte del flujo del universo. Con una sonrisa serena en su rostro, el monje remó hacia la isla dorada. Estaba listo para emprender la próxima fase de su viaje, habiendo encontrado la paz en la incertidumbre y en la belleza del fluir constante de la vida. Ahora sabía cuál era su propósito: vivir el presente, abrazar el viaje, y fluir con la corriente de la vida. Porque, al final, todos somos hojas en el río de la existencia, arrastrados hacia destinos desconocidos, buscando nuestro propio propósito y significado en el viaje mismo. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, apoya el canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Recuerda que todos los días hay un vídeo nuevo. Hasta pronto.